porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez. Los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario 1+1. Al ritmo del hombre del brazo de oro, Frank Sinatra, 1964. Hoy un día especial, este jueves 2 de septiembre, un día emblemático para la historia. Un día como hoy, pero de 1945, el gobierno norteamericano declara el Día de la Victoria. Efectivamente, la Segunda Guerra Mundial da por concluido el estado bélico entre el gobierno norteamericano y japonés, y evidentemente con ello se declara formalmente el Día de la Victoria, un 2 de septiembre, pero de 1945. Hoy en la mesa de análisis platicaremos con el cineasta y líder de opinión, don Servando González Muñoz. Hoy nos acompaña la dirigente nacional de los locutores de México, la licenciada Rosalía Buaún Sánchez Armendáriz. Platicaremos sobre su trayectoria, su gran legado hacia los medios de comunicación y la locución en México. Platicaremos con el líder de opinión, Manuel Zamacona. Analizaremos el contexto en el ámbito legislativo y la nueva composición de los diputados en el Congreso de la Ciudad de México. Vamos a platicar vía telefónica con el líder de opinión y analista político, Carlos Patiño López, sobre el contexto de la revocación de mandato y la aprobación de la nueva ley en relación al juicio político y la declaración de procedencia. Haremos un Zoom vía plataforma con el doctor Ricardo Vaz Contreras. Platicaremos sobre la revocación de mandato, sus implicaciones constitucionales y sobre todo sus efectos legales. Analizaremos también el contexto en el Estado de México con el periodista Abiud Hernández Leiva. Acompáñenos, esto es Cambiando de Tema. Iniciamos. Pues ya estamos de regreso aquí en Cambiando de Tema. Recuerda que estamos transmitiendo desde los bellos estudios del periódico 1+1. Acompáñanos en todas las plataformas y redes sociales, 1+1 MX Oficial. O si gusta, también acompáñanos en la página www.1+1.com.mx. Hoy, como todos los jueves, nos acompaña en esta sección de cine, sobre todo un experto en medios de comunicación, un líder de opinión y además amigo de 1+1, don Servando González Muñoz. Servando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Querido doctor, muchas gracias. Muy bien, muy contento de compartir esta mesa con gente tan importante. Es a lo que yo iba precisamente. Amable auditorio, ¿usted se acuerda que hace 8 días hizo un compromiso nuestro amigo Servando González y ofreció que iba a invitar a este programa a la dirigente nacional, a la presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México, a la doctora Rosalía Buaún Sánchez Armendáriz, que hoy nos honra con su presencia en este estudio. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Gracias. Me da mucho gusto estar aquí, pues. Muchas gracias. De mi familia. Bienvenida. Siento que es mi casa. Sin lugar a dudas, de la gran familia de 1+1, la doctora Rosalía Buaún, siempre cercana, aliada y amiga. Yo quiero agradecerle a nuestro amigo don Servando González Muñoz, siempre su intervención, siempre su participación, la confianza de la doctora Rosalía Buaún, su apoyo. Quiero decirles que yo estoy en medios de comunicación hace 22 años, gracias a esta gran mujer, porque dicen que por ahí del bien nacido es ser agradecido, y gracias a la confianza de esta gran mujer, a su apoyo y a su gran corazón, ella me impulsó para que yo fuera locutor de radio. Gracias a ella, yo estoy hoy en medios de comunicación, así que mi reconocimiento, mi admiración y mi profundo respeto, doctora. Gracias, Julio, igualmente. Muchas gracias, al contrario. Ya sabes que te quiero mucho. Muchas gracias, doctora. Servando, pues tenemos grandes sorpresas para nuestro amable auditorio. Fíjate que sí, nos sentimos en casa y sobre todo con gente tan afectuosa y tan cariñosa como Rosalía Buaún Sánchez. Sin lugar a dudas. Gran líder de un buen número de locutores en toda la República Mexicana. Recientemente reelecta. Así es. Pues que nos vaya platicando, por favor. Adelante, sí, presidenta. Bueno, pues ya me hicieron favor aquí en la casa de cubrir todo el evento de la nueva directiva de la Asociación Nacional de Locutores de México, en donde desde luego no puede faltar Servando con nosotros en esta directiva, y me da mucho gusto poder venir a contarles que, bueno, pues ahora nuestro secretario es Gabriel Escamilla, el tesorero, pues Enrique Selvas. Enrique Selvas, Carrola, claro. Desde luego el primer vocal o vicepresidente es nuestro amigo José Luis Arévalo, y está Servando, está Yadira, está, bueno, y tú en lo jurídico, ¿verdad? Como siempre. Gracias, Rosy, por la confianza y el apoyo. Muchas gracias. Amable auditorio, la Asociación Nacional de Locutores de México es una asociación en donde las voces autorizadas, en donde los profesionales del micrófono han salido de esta gran asociación, de esta gran agrupación, en donde hay, sin lugar a dudas, un gran liderazgo al frente. Yo quiero agradecerle a la
doctora Rosalía Waun y pedirle, tengo entendido que la asociación es la única asociación que en este momento cuenta con esta posibilidad y reconocimiento profesional para llevar a cabo una licenciatura en locución con reconocimiento de validez oficial, ¿es correcto? Cierto. Ya tenemos una cédula profesional que da la Secretaría de Educación Pública y eso es algo que nos sentimos muy orgullosos porque era importante para los locutores después de que ya se perdió el certificado de locutor, el regresar a tener algo que nos compruebe que somos gente capacitada. Tenemos una gran responsabilidad al informar, al estar frente a un micrófono y qué mejor que hacerlo con una cédula profesional que nos acredite como licenciados en locución. Este es lo que nos sentimos muy orgullosos. Claro. Y bueno, pues desde luego un asesor importantísimo en nuestra asociación es el licenciado Naim Libien, por supuesto, y compañero locutor además. Además, el doctor Naim Libien Cahuí, presidente de Grupo 1+1, además miembro de la Asociación Nacional de Locutores de México. Asesor siempre además, miembro de la Asociación Siempre, sin lugar a dudas. Bueno, pues, ¿qué les puedo platicar, amable auditorio? Hablar de la Asociación Nacional de Locutores de México es hablar de la historia de la radio en México. Grandes voces, grandes líderes, verdaderos hombres y mujeres que han hecho pues de esta gran industria un legado para las nuevas generaciones en materia de ciencias de la comunicación. Doctora, tenemos hoy entendido que ya hay la primera generación de licenciados en locución. Así es. ¡Wow! ¡Qué buena noticia! Fabuloso. 40 egresados. ¿Y esto es en convenio con alguna institución educativa? Con el Instituto Ejecutivo Mexicano. Ahí es donde están los rebois de la Asociación Nacional de Locutores, de la carrera de locución. La primera generación hicimos precisamente su graduación en Xicoténcatl. Claro. Fue padrino de esta generación el senador Eduardo Ramírez y estuvo muy bonito, muy bonito. Maravilloso, realmente. Maravilloso. Un reconocimiento al esfuerzo, al profesionalismo de auténticos profesionales de la voz, de hombres y mujeres, reitero, líderes de opinión que hoy forman parte del claustro docente de esta noble institución. Aquí vemos algunas imágenes la foto de esta la ceremonia emblemática, ¿verdad? Emblemática. Grandes personalidades se dieron cuenta y se dieron cita en este importante evento. Doctor, estoy viendo que ahí está el presidente de la mesa directiva, ¿es correcto? Eduardo Ramírez, claro, Eduardo Ramírez. El padrino. Es correcto. De esta generación. La primera generación, 42 locutores. 42 nuevos locutores, pero ya con no cédula. Todos nuevos, pero pues está José Luis ya con Arévalo, está Adrián Escamilla, está nuestro amigo Gabriel Escamilla, ¿verdad? Nuestro amigo Marco Mendoza. Que ya es diputado, además tenemos la dicha de tener un diputado que va a hablar y avalar a los locutores ahí en la Cámara. Hablar de Rosalía Waun es hablar de una gran trayectoria, hablar de un gran legado, porque hablar de Rosalía Waun, una mujer que fue permítame compartirla, mal auditorio, Rosalía Waun Sánchez fue de las primeras niñas, de las primeras voces en la industria de la XEW, ¿es correcto, doctora? Así es. Fui de las primeras niñas y soy la primera niña también que ingresa a la Asociación Nacional de Locutores, que crezco en la asociación, por eso ese gran cariño para mis compañeros y para esta agrupación que tenemos que cuidar. Rosalía Waun Sánchez, que por cierto dirige con mucho talento a esta gran agrupación. Somos como 12,000 locutores en toda la República. 12,500, más de 12,500. Y es un lugar que ha ocupado presidentes en tu lugar, como por ejemplo don Pedro Ferrí Santa Cruz, como por ejemplo el Luis Marceliano, don Enrique Bermúdez Olvera, ¿verdad? Don Enrique Bermúdez Olvera, en paz descanse, claro. Francisco Stanley, Paco Stanley. ¿Y qué compromisos, qué planes tienes para ahora tu nuevo gobierno? Para mi nuevo gobierno, desde luego ahora lograr que se nos exija a todos que tengamos esa cédula profesional como licenciados en locución, lograr ya por fin tener la casa del locutor de la tercera edad y seguir luchando por mis compañeros locutores, porque ustedes saben que es una profesión que somos freelance y al final de nuestras vidas estamos solos porque esta profesión requiere de mucho tiempo y hay pocas familias que te aguantan el que a veces sábados, domingos, Navidad, Año Nuevo estamos al aire y trabajando y no estamos con nuestros compañeros locutores. Te vemos muy activa, andas en Chicago, igual que en Michoacán, o que andas en Yucatán. También eres presidenta de la asociación... de la Federación Hispanoamericana de Locutores, en donde están todas las asociaciones de locutores de habla hispana del mundo.
Wow. Eso me enorgullece, les agradezco mucho a los compañeros locutores de habla hispana, el que tuvieron confianza en mí para depositarme y lograr que yo fuera la presidenta de esta federación. Una gran labor. No es fácil, amable auditorio, no es fácil porque en un país de machistas y durante las décadas en donde el machismo institucional era muy fuerte, una mujer mexicana, una mujer profesional, una mujer valiente, una mujer de familia, una mujer trabajadora, porque además es profesional de la educación. La doctora Rosalía Baum también tiene ella en su haber experiencia profesional docente, también fue maestra frente a grupo. 30 años dando clases de teatro en secundaria. Nada más. O sea, amable auditorio, no estamos hablando con cualquier persona, hablamos con una verdadera leyenda de los medios de comunicación, quien me honra con su amistad, con su confianza y con su presencia esta tarde, a quien de verdaderamente le agradezco que nos haya brindado estos minutos, porque además sabemos que tiene una agenda muy saturada, Servando. Pesadísima, me ha tocado estar acompañándola, hacer algunas giras, salir de madrugada, regresar a la medianoche, no para la maestra, realmente. Admirable. Estuvimos dando cursos en todo Michoacán, ¿verdad, Servando? Bueno. Hemos estado en Michoacán y en muchos lugares. Rosy, en estos meses se viene ya la nominación para el Premio Nacional de Locución, ¿Sí? ¿correcto? Así es, en noviembre tenemos que hacer el Premio Nacional de Locución. Cuenta con nuestro apoyo, Rosy, con mucho Gracias, gusto. por favor. 1+1, el doctor Naim, la familia Diario Amanecer, estamos a tus órdenes. Tú me has apoyado mucho, ¿te acuerdas el año pasado? Somos amigos, somos hermanos y somos familia. Y eso hay que decirlo con todas las letras, amable auditorio. Y bueno, yo quiero decirle que aprendo de mis amigos, de mis hermanos y de mi familia, porque ellos son los que me guían, los que me sugieren, los que me recomiendan, los que me cuidan. Porque esta profesión también, Rosy, es muy delicada. Sí. Es muy peligrosa, es una profesión muy delicada, Servando. Muy delicada. Estamos muy preocupados porque sobre todo ahora están matando 3 periodistas por mes. Ah, caray. Eso no es posible, ¿no? Debemos de luchar porque de verdad haya libertad de expresión, porque hay libertad, pero pues lo matan. La violencia sigue siendo, Servando, un tema preocupante. La violencia, de alguna manera la censura, Servando, es un tema delicado. Hay que hacer un frente común y cuidarnos entre todos y que las autoridades cuiden a los grandes comunicadores como tú y como nuestros compañeros, 12.500 que todos están en riesgo constante porque se hacen críticas, se hacen comentarios que muchas veces no les gustan a algunas personas. Suele suceder. Por eso debemos de estar capacitados y estar pendientes de lo que decimos, no meternos en problemas. Claro. Sí, porque la verdad es que esta profesión es una profesión muy noble, una profesión que además yo debo reconocer que es muy, muy demandante, exige mucho tiempo, exige mucho compromiso, pero también exige mucho cuidado. El micrófono hay que manejarlo. Es un arma con muy mucha poderosa, responsabilidad, y la verdad nos hará libres. Así es, qué bueno, la verdad nos hará libres. Gracias al liderazgo de estos grandes hombres y mujeres como la doctora Rosalía Baum Sánchez, gracias al apoyo de don Servando González Muñoz, gracias a la confianza, la amistad y el respaldo del doctor Naim Libien Kawi, pues gracias a todos ellos, su servidor está aquí sentado. Gracias a todos ellos, su servidor hoy puede hacer posible que este sueño sea una realidad y ponerlo a su disposición. Yo quiero pedirle a mi dirigente nacional, porque es mi dirigente nacional, es mi líder y es mi amiga además y mi hermana, pedirle que cuando su agenda se lo permita, claro, vía telefónica, sé que no, hoy hizo un gran esfuerzo por llegar a tiempo, que nos regale una llamada telefónica para que le demos seguimiento a los temas, a sus actividades. Servando, no sé qué opinas tú. Muy importante, Rosalía Baum Sánchez, que participes en este programa, este esfuerzo del maestro, desde luego Julio y desde luego Naim. Será un placer, con mucho Muchas gusto. gracias. Gracias. Doctora, tenemos eventos en puerta. Sí, la próxima semana vamos a estar en Guadalajara, pues premiando a algunos compañeros locutores y artistas con nuestro micrófono de oro. La siguiente semana me voy a Chicago a entregarle el micrófono de oro a compañeras locutoras que tienen estaciones de radio allá y que no pueden salir, entonces ellos prefieren que vayamos allá a entregárselos y después pues preparar el Premio Nacional de Locución. Me voy un mes a Rusia. No, bueno, la agenda. Saludos a Putin. Saludos al señor Vladimir Putin, por favor. Rusia y a Inglaterra, España. Bueno, va a ser un recorrido interesante. Wow, pues ya escuchó, amable auditorio, ser dirigente nacional de una agrupación tan importante, tan representativa como la Asociación Nacional de Locutores de México, no es fácil, ¿eh? No es fácil, porque además el doctor Rosalía arriesga su salud, su descanso, su tranquilidad,
sacrifica el tiempo para su familia, se sacrifica ella en beneficio de los comunicadores, en beneficio de los locutores, en beneficio de la libertad de expresión, y eso hay que reconocerlo, eso hay que aplaudirlo, pero también hay que decirlo con todas sus letras. Mi reconocimiento. Gracias, muchas gracias, Julio, Rosy. muy amable por la invitación. ¿Es tu casa? Sí, yo sé que esta es mi familia, esta es mi casa, claro. Y pues le agradezco mucho a Karina Rocha, a Nayeli Bien, claro, esta invitación, muy amable. Gracias. ¿Ya escuchó usted? Pues Rosalía Baón Sánchez, mucho éxito. Gracias, Servando, y adelante con la cinematografía. Gracias, Julio. Adelante, pues vamos, amable Victoria, un pequeño corte. Quiero agradecerle especialmente a la doctora Rosalía Baón Sánchez Armendáriz, presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México, los minutos que nos brindó esta tarde. A mi amigo Servando González Muñoz, tenemos una cita para el próximo jueves. Nos vemos el jueves. Tenemos un tema ahí de cine muy importante. Viene la Cineteca Nacional, un homenaje a tu amigo. A don Servando González Hernández. Así es. Una gran leyenda de la industria del cine mexicano. Vamos a un pequeño corte, regresamos para platicar con el periodista Manuel Zamacona. Tenemos un tema, la nueva integración en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México. Regresamos. Victorio, ¿qué tal? Los Platters, bella música. Estamos agradeciendo que nuestros amigos en redes sociales están felicitando a esta gran mujer mexicana, a esta mujer que ha dejado un gran legado y una gran huella en los medios de comunicación, la doctora Rosalía Baón Sánchez Armendáriz, dirigente nacional, presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México, nuestra presidente de los locutores. Gracias a los amigos de 1+1 MX Oficial que están compartiéndonos sus comentarios, su análisis, sobre todo sus felicitaciones a la doctora Rosalía Baón. Tenemos ya en la línea telefónica al periodista y líder de opinión, don Manuel Zamacona Vázquez, a quien le agradecemos como siempre los minutos para poder platicar y analizar la nueva integración, la nueva composición del Congreso de la Ciudad de México. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Julio. Un gusto saludarte, maestra Rosalía. Un gusto también, como siempre, saludarlos a los amigos del 1+1. Pues sí, fíjate que intensa actividad el día de ayer, tú sabes, tomas de protesta, instalaciones de nuevos congresos, por supuesto, desde el ámbito legislativo, tanto federal como también a nivel local, ¿no? El informe del presidente, en fin, iniciando este mes de septiembre, Julio, de manera intensa, como bueno, pues se hace en muchos de los años, ¿no? Movimientos por ahí estratégicos en lo que se dicen las entrañas ahora del Poder Legislativo, pero sobre todo aquí en la Ciudad de México, ¿no? ¿Por qué? Porque Morena asegura su mayoría en estas decisiones, que además pues se requieran en el Pleno agruparse, extender además su fuerza política, ¿no? Ayer lo vimos, este Congreso de la capital ya integró formalmente su segunda legislatura. ¿Y por qué hablamos de una segunda legislatura? Pues porque estamos hablando de que previo a este ejercicio era la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Bueno, por primera vez se crean asociaciones parlamentarias, Julio, interesante, ¿no? Integradas por diputados que, bueno, en un principio y originalmente pertenecían a grupos parlamentarios de Morena y lo que es también el Partido Acción Nacional. A ver, ahora con estas asociaciones, ambos partidos buscan incrementar su fuerza política. Empezamos a ver desde antes de la instalación de esta legislatura encontronazos ya políticos, encontronazos fuertes fuera del Congreso. No es cosa menor lo que le ocurrió a la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, a ella y a otras más. Por ahí estaba Sandra Cuevas también, de la coalición PAN-PRI-PRD, alcaldesa electa de Cuauhtémoc. Y es que mira, a ver, originariamente el Poder Legislativo aquí en la capital se integraría por 32 diputados de Morena, 17 del Partido Acción Nacional, 9 del Partido Revolucionario Institucional, 5 del Partido de la Revolución Democrática, 2 del Verde Ecologista y 1 del Movimiento Ciudadano. Entonces, ¿qué pasa? En esta instalación de la segunda legislatura se dio a conocer la integración de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde, Juntos por la Ciudad. Mira, hablar del Partido Verde es hablar de un partido comodín, como lo ha hecho desde hace muchos años ya, Julio. Hablar del Partido Verde es hablar de un partido que está absorbiendo prácticamente recursos y que se está pegando y está mordiendo al partido y al mejor postor que le conviene. Entonces, está haciendo lo propio, ¿no? Morena cede a 3 de sus diputadas y a un diputado, ¿no? Que es Circe Camacho, María Lourdes Paz, que ya se integran por ahí como vicecoordinadora del PT. En fin, llegan varios actores políticos, también sorprende la salida de algunos, como el caso de José Luis Rodríguez, ¿no? José Luis Rodríguez, que por ahí hay un tema interesante, y déjame te platico antes de regresarte los micrófonos, Julio, porque me parece también por ahí un tema interesante. Es algo que está trascendiendo, pero que por ahí suena, ¿no? Porque se la cobraron, pues al parecer muy caro, a José Luis Rodríguez. Su reciente salida de la Diputación por ahí tiene algunas visiones, incluso se habla de revanchas.
Mira, por ahí se dice de 90 aviadores en la nómina de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, Julio. Y por ahí estaba nada más y nada menos que la esposa de Martí Batres. Es lo que platican dentro del Congreso, dentro de los propios periodistas, Daniela Cordero, ¿no?, quien ocupa la coordinación de vinculación institucional, y de igual manera por ahí está Rocío Aguilar, hermana de la exdiputada Guadalupe Aguilar, quien ocupa la unidad de transparencia. Y bueno, dicen por ahí que ahora tendrá la comisión de la Auditoría Superior, será la morenista Guadalupe Chávez, quien, bueno, pues al parecer dicen no tiene idea de lo que se está haciendo. Entonces, empezamos con una legislatura un poco movida, Julio, por ahí ya seguramente a lo largo de lo que resta de este año veremos algunos encontronazos, medición de fuerzas y sobre todo para Claudia Sheinbaum, que no la tiene nada fácil el panorama. Manuel, sin lugar a dudas, Morena, el gobierno de Morena, pues está asumiendo, está tomando determinaciones arrebatadas, está queriendo hacer pues política sin medir los daños ni las consecuencias que esto pudiera ocasionar. ¿Qué lectura le das tú a las decisiones de la doctora Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, en relación a las reuniones de manera agendada por separado con los alcaldes de la Ciudad de México después del incidente del pasado lunes? ¿Cómo percibes tú este tipo de reuniones? ¿A nivel institucional, a nivel político o un simple acuerdo de coordinación? Mira, me parece normal, ¿no? Me parece normal que Claudia Sheinbaum quiera cerrar fila con los suyos y que también quiera tener cierta apertura también con otros. ¿Por qué? Porque claro, no se veía venir este panorama de división de una ciudad, de una división marcada ya prácticamente. En lo que está haciendo Sheinbaum, eso es muy estratégico. Hay que recordar que Claudia Sheinbaum, ahora como desde el Congreso, ya no va a tener tanta facilidad de maniobrar. Tiene un personaje muy importante que va a tener que ser un intermediario que está más cargado a favor de la jefatura de gobierno, que se llama Martí Batres Guadarrama. Obvio. Entonces, Martí Batres va a tener que ser intermediario entre estas fuerzas políticas y veremos el papel tan importante que va a desarrollar ahora en próximos días. Manuel, vemos con gran preocupación esta aprobación de estos 19 puntos que en el Congreso de la Ciudad de México se estaban debatiendo, se estaban aprobando, el tema de las patrullas, las cromáticas, las facultades en materia de seguridad, condiciones que vienen a vulnerar las atribuciones y las facultades e incluso los recursos públicos para que los nuevos alcaldes puedan ejercerlos en beneficio de la ciudadanía. Este Congreso de la Ciudad de México tal parece que operó en función de los intereses o en función de la instrucción del gobierno de la capital. ¿Tú así lo ves? Mira, la verdad habría que ver qué tanto se destina y qué tanto se maniobra el recurso desde el ámbito legislativo, ¿no? Claro. Ahora, recordemos que no nada más estamos hablando de la jefa de gobierno, estamos hablando de una legislatura que, si bien por lo que te acabo de decir de este movimiento que hacen junto con el Partido Verde, se ve un poco mejor el panorama para los de color guinda, la verdad es que la oposición va a jugar un papel importante en el tema de destino de los recursos. Se va a ejercer seguramente más presión en los temas de transparencia y se va a ejercer mucho más presión para algunos otros temas. Las propias alcaldías que están pintadas de la coalición PAN-PRI-PRD pues requieren, ¿no? Porque evidentemente ahora veremos la carga de colores en esta ciudad, que seguramente se va a dar un encontronazo ahí para el próximo 2024, que vienen las elecciones aquí, y bueno, pues veremos este juego de fuercitas, Julio, que realmente esperemos no llegue a afectar a la ciudadanía, porque lo que se busca, por supuesto, siempre es que todo esto sea en pro, pero así son los juegos políticos, y vas a ver que veremos a lo largo de esta legislatura, que es la segunda del Congreso, pues seguramente bastantes choques. Claro, claro que sí. Manuel, siempre es importante darle seguimiento a estos temas coyunturales. ¿Sería posible, si puedes, si tu agenda te lo permite, que nos tomes una llamada el día de mañana? Porque quiero que platiquemos sobre el tema de esta nueva ley sobre el juicio político y el juicio de procedencia recientemente aprobada en la madrugada. ¿Crees que mañana podríamos platicar sobre ese tema? Claro que sí, Julio, por supuesto que sí, estamos aquí a la orden. Manuel, ¿dónde te podemos seguir? Tus redes sociales, por favor, si eres tan amable. Claro que sí, me pueden seguir en @zamacona_al-aire, querido Julio, y por supuesto cuento con tu participación todos los sábados, como cada fin de semana, en Zona de Noticias a través de Heraldo Radio. Muchas gracias, muy amable. Te agradezco como siempre, Manuel. Te mando un fuerte abrazo, excelente día. Igualmente.
Gracias, don Manuel Zamacona. Ya puede usted dar cuenta sobre este importante análisis que hace sobre la nueva composición, la nueva integración y las decisiones de carácter político y legislativo que el gobierno de Morena está tomando en estos momentos de arrebato y determinación, en donde ya se les acabó el gobierno total, absoluto, el dominio, la planadora legislativa se acabó el pasado 6 de junio y hoy la nueva realidad es convivir con los grupos de oposición, con los partidos de oposición, con los nuevos legisladores y alcaldes de oposición que vienen a cambiar la dinámica política y legislativa y, por qué no, hasta administrativa de los recursos públicos en la capital de la República Mexicana. Vamos a un pequeño corte y regresamos para seguir cambiando de tema. Acompáñenos, seguimos en Uno más Uno, no le cambie, regresamos. ¿Qué tal los Beatles? Sin lugar a dudas, bella música de los 60, 1966 concretamente. Tenemos ya en la línea telefónica, me están confirmando, tenemos un Zoom con el doctor Ricardo Vázquez Contreras. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por tomarnos este enlace en la plataforma Zoom. ¿Cómo está usted? Gracias, doctor. Es importante recordarle a nuestro amable auditorio que el doctor Ricardo Vázquez Contreras es un prestigiado abogado litigante, constitucionalista y conocedor sobre estos temas de carácter político, jurídico y constitucional. Adelante, doctor. Fíjese que traen todo un tema con el caso de la revocación del mandato. Esta es una circunstancia meramente política, como ya sabemos. Pues ya aprobaron en Cámara de Diputados la ley precisamente en materia de revocación de mandato y juicio de procedencia. Por lo tanto, hay un tema que ellos no están visibilizando. ¿A quiénes me refiero con ellos? A la clase política. Fíjese usted que cuando emitan esta ley, la ley de revocación de mandato, por supuesto, no le puede ser aplicable al presidente de los Estados Unidos mexicanos. ¿Por qué no le puede ser aplicable? Porque el artículo 14 constitucional establece que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de ninguna persona. Esto significa, estimado doctor Julio, que solamente nos están dando a tole con el dedo. ¿Por qué? Caray. Porque una nueva ley no se puede aplicar en perjuicio de nadie. Así las cosas, ¿cómo ve usted? Pues preocupante, porque entonces nada más están distrayendo a la opinión pública, están distrayendo recursos millonarios en ese tipo de acciones legislativas, distraen a el grueso de la población que sueña, que aspira, que por primera vez en la historia de México se hará justicia o se podrá imponer ese tipo de nuevos ejercicios de carácter constitucional o incluso de democracia participativa, incluso de revocación de mandato y por qué no hasta pensar de juicios de procedencia e incluso el juicio político. Esto es una gran estrategia de distracción, doctor. Tal parece que es una maquiavélica, yo diría, estrategia para distraer a la opinión pública de los temas verdaderamente importantes y coyunturales, como la violencia, la inseguridad, la salud, la economía nacional, doctor. La clase política, no solo la que nos gobierna en estos momentos, nunca le ha interesado de fondo a la ciudadanía. Ellos utilizan a la ciudadanía para postergarse o mantenerse en el poder con todo lo que ello significa. Es decir, la población de manera genérica no les importa el poder, les importa el dinero, les importa lo que ellos puedan manejar, estimado doctor. Fíjese usted que si se diera este proceso de revocación de mandato, pues prácticamente si le es favorable al presidente, pues él diría que ya es un segundo periodo prácticamente para conservarse en el poder, pero le daría la oportunidad de poder tener unos meses de campaña. Si la oposición intentase por lo menos de que sí se llevara a cabo este proceso de revocación de mandato y que no interpusieran precisamente los juicios correspondientes en contra de esta legislación, podrían acallar al presidente por unos meses durante todo el proceso de revocación de mandato. Entonces yo creo que la oposición tendría que poner en balance, ponderar qué es mejor para ellos. Y en este ínter
estamos hablando exclusivamente de intereses políticos, no de intereses de la población, como usted atinadamente lo ha mencionado. Es correcto, doctor. Es preocupante ver cómo la clase gobernante, la clase política, utiliza para sus fines personales o de partido, pues los recursos públicos del Estado, las instituciones, e incluso a los poderes, en este caso el poder legislativo. Es lamentable ver cómo se traiciona la confianza, cómo se vulnera la dignidad de algunas instituciones, y me refiero al poder legislativo y a los legisladores, que son nuestros representantes populares, que son precisamente aquellos hombres y mujeres en donde los mexicanos, millones de mexicanos, estamos depositando nuestra confianza de manera directa y secreta en un voto electoral, en donde, bueno, tal parece que no llegan al Congreso a responder, ni a defender, ni a representar, ni a alzar la voz en defensa de los intereses de la ciudadanía, sino en defensa y con total y absoluto acuerdo, no sé si sometimiento, pero sí acuerdo con la clase política gobernante, doctor. Es correcto. Fíjese usted que además este término es realmente de interés político, no de interés constitucional, no de interés legal. Fíjese que en los transitorios, precisamente donde se modificó el artículo 35 constitucional, en su transitorio tercero, establece que este proceso se dará, el de revocación de mandato, a partir de la pérdida de la confianza. La pérdida de la confianza, como usted y yo sabemos, y miles de personas dominan, la pérdida de la confianza es subjetiva. Por lo tanto, debe que haber un preproceso para no hacer una pregunta. Con una pregunta no se acredita la pérdida de la confianza. Claro. Tendría que haber la ley reglamentaria en la que se acredite la pérdida de confianza a través de acciones o omisiones de gobierno. Por lo tanto, la pregunta que están ellos dilucidando o están discutiendo, pues es a todas luces política, no legal, no constitucional, no convencional, y por supuesto no hace ningún favor a la población. Doctor, nos va a costar varios miles de millones de pesos que bien podríamos estar invirtiendo, y digo invirtiendo, en salud, en tratamientos para niños con cáncer, para personas que sufren de algún padecimiento crónico degenerativo, estar invirtiéndolo productivamente en la generación de empleo y no estarnos gastando más de 3.800 millones de pesos en un ejercicio de revocación de mandato que, como bien y acertadamente refiere usted, pues no va a servir para nada, porque además no es procedente, no aplica, y como bien refiere usted, en términos del artículo 74, fracción primera, pues la aplicación retroactiva de la ley pues no va nunca a ser en perjuicio, y mucho menos en perjuicio del titular del Ejecutivo, doctor. Es correcto. Yo creo que debemos de entender que la clase política se pelea entre ellos nada más para el efecto de ver quién adquiere más curules o cargos. Claro. A partir de que tienen sus cargos, usted ya lo visualizó muy bien, ya hay arreglos o bien legales o en lo oscurito, pero de que se ponen de acuerdo, se ponen de acuerdo. El único que no se ponen de acuerdo en la Cámara de Diputados es en parar este tipo de dilapidación de gastos que no tienen nada que ver con el bienestar de la sociedad. Al contrario, hay muchas circunstancias o proyectos de naciones en las que se podría invertir este dinero en lugar de una revocación de mandato que no aplica para este caso concreto y que sería a partir del próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos. En estas condiciones no nos queda más que decir que la Constitución se encuentra por debajo nuevamente de la clase política y de la macroeconomía, desafortunadamente. Doctor, en redes sociales nos están preguntando, y cambiando de tema precisamente, nos están preguntando si usted nos puede aclarar la inquietud, la duda. En redes sociales, algunos medios de comunicación han filtrado la versión de que habría la posibilidad de que el exconsejero jurídico de Presidencia, don Julio Scherer Ibarra, pudiera calificar para ser candidato a una terna para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia en diciembre próximo. ¿Califica en términos del artículo 95 constitucional, doctor? En política todo es posible, y baste con decir que lo único que necesita es acreditar que tiene
cédula profesional con un ejercicio de 10 años, tiene la edad suficiente, por lo tanto, si esa es decisión del Supremo Poder Ejecutivo, seguramente estará dentro de la terna y seguramente estará dentro de la Suprema Corte de Justicia. La condición de temporalidad, doctor, en la fracción sexta que habla de situación de cuando menos un año haberse separado del encargo y que no debería haber ocupado ni siquiera cargo como secretario de Estado, ni ser fiscal general, mucho menos senador o diputado y mucho menos titular de algún ejecutivo estatal, ¿le aplicaría al consejero jurídico? ¿No se equipara a la condición de secretario de Estado, doctor? No, porque la ley está hecha precisamente para que cada quien la interprete, y cuando se interpreta de distintas maneras es que es posible que ellos hagan lo que les venga en gana. Y si en la Constitución no se establece de manera clara que este ciudadano está impedido, pues no lo estará, porque no se equipara si en la Constitución no lo establece de manera específica. Habría que estar muy pendientes de los acuerdos políticos, porque como bien refiere usted, tal parece que estas ternas no se integran en razón de la capacidad, la experiencia, la trascendencia, el prestigio profesional. Se integran en función de los compromisos, en función del pago de cuotas a cuates o en función de las lealtades institucionales, doctor. Como siempre ha funcionado en México, todos los presidentes, pues evidentemente dentro de la terna van a nombrar a sus amigos o con quien puedan ellos confiar. Es evidente que el ejercicio del poder, el Supremo Poder Ejecutivo, en términos del artículo 80 constitucional, le da estas prerrogativas y mucho más. Por eso es el Supremo Poder Ejecutivo. Un tema preocupante porque tal parece que los intereses políticos, los compromisos partidistas y a veces el interés personal está por encima del interés público y por encima incluso del marco constitucional, doctor. Esto es terrible. El interés público ellos lo han hecho difuso. Ellos entienden el interés público como parte del ejercicio de sus facultades y atribuciones, y para eso ellos detentan o han infiltrado dentro de la normatividad mexicana el derecho del enemigo y el derecho del amigo. Ellos utilizan esta ambigüedad precisamente para lograr sus fines políticos, económicos, pero no los fines legítimos de la sociedad. Terrible circunstancia la que hoy viven los mexicanos en pleno siglo XXI, en un gobierno donde la esperanza era tal vez el mayor de las aspiraciones del pueblo bueno y sabio. Hoy tal parece que la desilusión, la traición, la deslealtad son los rasgos característicos que van a caracterizar a esta nueva legislatura en la recta final del gobierno, en la cuarta transformación, doctor. Este es un análisis, por ejemplo, puntual que se hace de percepción, pero también en descargo de este régimen y de los anteriores. Tenemos que entender también que en materia de ciertas circunstancias de delitos, en materia de ciertas circunstancias en cuanto versa al trato con el exterior, pues estamos limitados por el poder de los Estados Unidos a través de los tratados internacionales. Entonces es muy difícil para los que están en el poder ejecutivo cambiar este tipo de circunstancias, porque siempre tenemos el pie de la bota que pesa tanto en el norte. Terrible situación, sin lugar a dudas, doctor. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Este análisis, como siempre, puntual, objetivo, contundente y además imparcial. Ni filias ni fobias. Un análisis, como siempre, contundente y obviamente objetivo del doctor Ricardo Vázquez Contreras, a quien le agradecemos, como siempre, su valiosa colaboración. Y gracias por ser, además, un analista siempre imparcial y, sobre todo, ni filias ni fobias políticas ni partidistas, doctor. Muchas gracias. Un placer. Por favor, abrazo a su gentil auditorio. Excelente tarde, cuídese mucho, saludos a la familia. Amado auditorio, pues ya usted pudo dar cuenta de la realidad que hoy vive en el contexto legislativo, constitucional, jurídico, político y, por qué no, hasta presupuestal, el pueblo de México. El pueblo bueno y sabio que confió, al menos 30 millones de personas confiaron en que este gobierno era un gobierno de un auténtico cambio, de una verdadera transformación. Tal parece que efectivamente, como ellos refieren, no son iguales, salieron peores.
Vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar con el maestro Abiud Hernández Leiva, líder de opinión y periodista, además director general de Imperio Informativo. Platicaremos sobre un contexto político también muy interesante allá en el Estado de México. No le cambie, seguimos cambiando de tema, claro, desde el periódico 1+1. Regresamos. Bella música, 1966, Poetry in Motion. Tengo ya en este enlace vía Zoom al maestro Abiud Hernández Leiva, prestigiado líder de opinión, periodista y director general de Imperio Informativo, a quien le agradezco como siempre que nos tome este enlace para platicar sobre el tema político en el Estado de México. También en el Estado de México pues hay una renovación interesante, una nueva composición municipal y legislativa en el Estado de México, en donde tal parece que pues ya empezaron a reacomodarse las fuerzas políticas y ya todo el mundo empezó a preparar su estrategia político-electoral rumbo al proceso electoral del 2023. Maestro Abiud Hernández Leiva, ¿cómo está? Buenas tardes, qué gusto saludarlo. Hola Julio, ¿cómo están? Saludos a todo tu amable auditorio, un fuerte abrazo desde la capital del Estado de México, aquí en Toluca, un día lluvioso, nublado, pero con mucho trabajo en la cuestión política, porque ya iniciará en algunos días la 61 legislatura del Estado de México, donde cambia totalmente la cuestión de la Cámara de Diputados en cuestión de la fuerza política aquí en el Estado de México, y estamos atentos a todo lo que está pasando en los colores que van a representar a los mexiquenses ahí en la Cámara Alta, en la capital del Estado, Julio. Claro, Abiud, y ya empezaron los grupos políticos, los liderazgos, ya se han aprobado incluso quiénes van a ser los coordinadores de las bancadas, y ya empezó el reacomodo y el reparto de las comisiones y sobre todo los liderazgos a empezar a establecer sus líneas de trabajo, su agenda legislativa sobre todo, Abiud, un tema interesante para el inicio de esta nueva legislatura. Cambia totalmente todo, Julio. Cada uno de los partidos está dando a conocer su agenda legislativa, tanto como en Revolucionario Institucional, Morena, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México, y están dándole a entender precisamente a los mexiquenses cómo se llevará a cabo la forma de legislar en los temas que son de vital importancia para todos los mexiquenses. Y me llama mucho la atención porque al interior de la Cámara de Diputados, la número 61, que está a punto de iniciar labores el próximo sábado, se están dando a conocer muchos temas sociales que los partidos quieren darle a conocer a los mexiquenses, y algo importante de esto, Julio, es que la cuestión es que tienen la última oportunidad para poder cumplir en la sociedad, y de eso representará también la fuerza política que cada uno de los partidos hagan en referente a lo que será la próxima elección del 2023, que se estará muy peleada aquí en el Estado de México, porque se va a elegir la gobernatura precisamente, como ya lo hemos dicho algunas veces. Aún no suenan algunos nombres que puedan ir a esa boleta electoral. Hasta el momento, pues bueno, que ha levantado la mano por parte de Morena, pues es el senador Higinio, que está empezando a hacer una cuestión de gira de medios para que lo empiecen a conocer. Y del otro lado, en el Partido de Acción Nacional, pues tenemos a Enrique Vargas, que también se integra a la legislatura mexiquense, y los pues lugares están apostando precisamente en las cuestiones políticas para que cada uno de los partidos puedan hacer su mejor papel en la legislatura que está por comenzar, y al interior de ellos pues ya se formaron las bancadas de cada una de las fuerzas políticas para que tengan los diversos representantes que los van a estar llevando de la mano en cada una de las pues todas las cuestiones que tengan que ver de iniciativas y que tengan que dar a conocer ahí en la Cámara de Diputados, Julio. Abiud, veo una nueva composición interesante en el Congreso del Estado de México. Veo que ya no será esta aplanadora absolutista ni este dominio y control del poder legislativo en el Estado de México. Veo que en esta recta final para el gobernador Alfredo del Mazo será una recta final mucho más relajada, mucho más holgada, me refiero en términos legislativos y también en términos de alcaldías, los presidentes municipales también. La alianza le arrebató pues obviamente yo diría municipios muy importantes y emblemáticos para los partidos de este bloque opositor, Abiud.
Fíjate que esa coalición que se dio en la pasada elección, Julio, que fue del Partido Revolucionario Institucional, el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, Sí. pues tiene ese compromiso con los mexiquenses, ¿no? Porque cada uno de los electores que le dio la confianza a cada uno de los diputados que ahora ya están electos, pues comentaba con alguno de ellos y me platicaban que los mexiquenses le tienen esa confianza y al interior de cada uno de los partidos pues tienen ese compromiso de cumplirlos porque los legisladores están viendo que es la última oportunidad para que vuelvan a creer en el proyecto de su partido, pero después de la coalición, y eso aportará a que la ciudadanía tenga una opinión diferente del trabajo que realicen. Ya está por comenzar precisamente el sábado, iniciará la cuestión de la legislatura mexiquense, la número 61, donde ya se darán a conocer y se verán los nombres de todos los que estarán integrados ahí. Y esta coalición, pues bueno, como ya lo habíamos dicho antes, Julio, hay que ver cómo empiezan a trabajar porque conforme vaya la marcha en el camino podrían hasta pelearse, ¿no? Por la situación de las diferentes ideologías y sobre todo los compromisos que tengan tanto políticos como de la propia bancada al interior de cada figura política. Hay que ver cómo está la situación de lo que está pasando y sobre eso se podrá trabajar para ver cuál es la situación que se puede dar en la legislatura, tanto de todos los partidos que están. La única diferencia ahora, Julio, amigos que nos están viendo en este momento, es que pues ya negociaron las cuestiones de la Junta de Coordinación Política en el Partido Revolucionario Institucional y Morena, precisamente para que puedan llevar a cabo la cuestión de empezar a tomar los hilos de la Cámara de Diputados local para que puedan, pues ahora sí, como tú bien lo comentas, del gobernador del Estado de México pueda trabajar bien o le empiecen a poner escaños, pero hasta el momento pues la apertura del gobernador pues está contento, ¿no? Por la situación de que la coalición que algunos militantes del Partido Revolucionario Institucional ganaron en muchas de las alcaldías aquí en el territorio mexiquense y eso aportará y abonará precisamente al proyecto del gobernador Alfredo del Mazo. Hay que ver también la cuestión de esa coalición porque en algún momento podemos estar hasta hablando de que ya se están peleando por la falta de compromisos políticos que no pueden dar, como ya lo sabemos en cada proyecto, ¿no? Hay que esperar qué es lo que pasa, Julio. Claro, Abiud, eso es lo más preocupante porque estaba yo viendo que, pues, consecuencia de esta importante alianza, este bloque opositor, pues, bien refieres tú y acertadamente analizas, el choque de trenes vendrá por el tema ideológico o por los compromisos de carácter político. Y ahí habría que ver si el ejercicio de negociación y de acuerdos llegan a un buen puerto para que puedan elegir a un candidato de unidad y que no se vayan a ir separados el PAN y el PRI, porque entonces sí, cuidado, la pasada elección por una mínima diferencia ganó Alfredo del Mazo, pero en esta no sé tú cómo lo percibas, Abiud, allá en el Estado de México. Pues hasta el momento, Julio, créeme que en el día de la elección, en el programa que estuvimos contigo en el estudio, pues platicábamos de eso, ¿no? Que se podría dar nuevamente esa coalición. Ahorita, como están los tiempos en el Estado de México, me parece que no podría ser una coalición entre PAN, PRI o PRD, por las cuestiones de que cada uno tiene sus intereses. Y a la vez también de que, por ejemplo, en el PAN, Enrique Vargas llega a la legislatura mexiquense y le llevará pues el frente de los blanquiazules y ante esa situación pues no le gusta al Revolucionario Institucional y también por ende la cuestión es que van a tratar de buscar un candidato rojo de unidad, candidato o candidata precisamente para que se pueda retener el Estado de México. Con la gente que he platicado se los pongo tan fácil, es como si tú les dieras las llaves de tu casa a cualquier persona y dile entra. Es lo que va a hacer el Revolucionario Institucional, no va a dejar que entre cualquier persona, no por las cuestiones de la historia que tiene el Estado de México que ha sido gobernado por el PRI, sino porque se tienen que buscar esos enlaces de la cuestión política para que hagan confusión con la sociedad y puedan tener esa libertad de poder administrar bien el Estado de México, que como lo hemos comentado, Julio, es uno de los estados que más tiene participación en cuestión federal de recursos, y esa situación hace precisamente que el Estado de México sea el factor clave de la fotografía que se da en la elección presidencial. Entonces, hasta ahorita me parece que cada uno de los partidos va a medir fuerzas de aquí a diciembre, porque sabemos que ya se está trabajando en el tema de la gobernatura, pero en cuestión política, de ver cuál es el contrapeso que hagan en la Cámara de Diputados, eso les ayudará a cada uno de los partidos
a que puedan tener mejor un semblante de cómo iniciar la cuestión electoral rumbo a la gobernatura y sobre todo cuáles serán los actores políticos que estén mejor posicionados para que cada uno de ellos pueda pues darle ese banderazo de salida o lo empiecen de una vez a exponer para que pueda luchar en esa boleta electoral del 2023, Julio. Pues habrá que ver cómo trabajan estos nuevos presidentes municipales del bloque opositor, de esta alianza. Habrá que ver el trabajo legislativo, habrá que ver los acuerdos, habrá que ver los compromisos también de carácter político y además partidista para que se haga un buen ejercicio de unidad, Abiud, porque más allá del compromiso personal tiene que prevalecer el interés público nacional y creo que sería terrible, sería muy preocupante que el Estado de México, que por cierto es el termómetro político electoral de nuestro país, quedara en manos de Morena. Abiud, ¿tú cómo lo percibes? ¿Crees que haya la unidad, el compromiso, el apoyo, el reconocimiento popular en el Estado de México sobre Morena para que pudiera ser incluso el próximo gobernador alguien que abandere al partido Morena? Fíjate que está esa oportunidad precisamente de los alcaldes que están haciendo este inicio de trabajo, porque cada uno de ellos tiene un compromiso y sobre todo tiene una campaña diferente, distinta que hará en cada uno de los municipios. En esta cuestión, Julio, amigos que nos están viendo, es decirle que cada proyecto es diferente, cada municipio es distinto a lo que se ve y eso aporta precisamente a que cada uno de los próximos alcaldes electos pueda empezar a apoyar a su partido del que son emanados y eso también, créeme que será la punta de lanza en el Estado de México porque las necesidades del norte, del centro, del sur y de todos los municipios del Estado de México son diferentes. La diferencia en esta cuestión es que se empiezan a armar bloques de municipios que han sido ganados, pues en este caso, por ejemplo, del Partido de la Revolución Democrática, el Partido de Revolucionario Institucional o el mismo PAN, y eso habla precisamente del poder económico que se puede tener para la gobernatura del 2023. Hay que decirlo como se toma totalmente, es que la cuestión política, monetaria es muy importante en la cuestión de una elección. Me parece que los municipios importantes que vayan destacando de aquí hasta que se pueda dar a conocer a un personaje en X partido, la abonará mucho porque de ahí será donde podrán obtener recursos tanto privados como públicos para que puedan hacer una buena campaña en la próxima gobernatura. Abiud, bien refieres tú que esto es un tema que habrá que esperar, que habrá que darle seguimiento, que habrá que estar muy atento a los acuerdos y estar sobre todo viendo los resultados del trabajo que haga este frente opositor PRI, PAN, PRD. Abiud, desde tu perspectiva personal como líder de opinión, como prestigiado periodista y comunicador, ¿ves el nombre, ves el posicionamiento, el liderazgo, la experiencia de algún mexiquense o alguna mexiquense que en este momento empiece a hacer ya un trabajo más intenso, que empiece ya a destacar su liderazgo, que empiece ya incluso a dar a conocer lo que podría ser su plataforma política rumbo al 2023? Pues el único que ha trabajado y que hemos visto desde hace ya tiempo es Enrique Vargas en el Partido Acción Nacional y eso aporta precisamente esta situación de lo que se pueda dar a conocer en esa elección de la gobernatura, pero pues es el único que ha levantado la mano, ¿no? El que viene también atrás de él tratando de darse a conocer, pues es Eugenio Martínez, el senador por parte de Morena, pero apenas está comenzando en esa carrera. Hay que ver cuáles serán los posibles figuras políticas que después se vayan sumando, pero eso va a depender, como te repito, Julio, del trabajo que realicen cada uno de los partidos políticos en el inicio de la legislatura que está por empezar aquí en el Estado de México. Abiud Hernández Leiva, como siempre, agradecidos por tu puntual análisis, por tu comentario siempre contundente y además muy empático con la clase política y además muy cercano a la ciudadanía. Abiud, ¿algo más que desees compartirnos? Que pues los ánimos están a flor de piel en cada uno de los partidos, Julio, aquí en la cuestión del Estado de México, el Partido Revolucionario Institucional listo con una estructura para iniciar la legislatura, Morena que busca que no sea el contrapeso del PRI porque es el único partido al que le tiene pues miedo, el Verde Ecologista que ya presentó su apertura legislativa y que un tema interesante que va a dar mucho a conocer es precisamente la prohibición de la tauromaquia aquí en el Estado de México, que como la gente sabe, de repente ese tema frágil hace que todo el mundo de la fiesta brava
octava brinque a nivel mundial, hay que ver qué es lo que pasa. Mañana se presentará la agenda legislativa de Nueva Alianza, precisamente. Partido Acción Nacional ya dio también su apertura, el Partido de la Revolución Democrática también, que ahí tiene algunos problemas interiores, pero claro, me parece que van los partidos con un compromiso mucho más fuerte y que será la última oportunidad que tengan para refrendar ese compromiso que tienen con la sociedad, para poder enfrentar los compromisos que adquirieron en la pasada campaña electoral, y de ahí se van a mover muchas más cosas, Julio. Sin lugar a dudas estaremos pendientes siempre con tu puntual análisis, tu comentario. Abiud Hernández Leiva, como siempre, agradecidos por tu amistad, por tu confianza y sobre todo por tu valiosa colaboración. Muchas gracias. Amigo, muchas gracias, un fuerte abrazo a todos los que te ven en este momento y un fuerte abrazo a todo tu equipo de colaboradores, también a toda la gente que está atrás de ti ahí en el estudio y por supuesto a toda la gente del 1+1 que está atenta a este importante programa que haces todos los días, donde desmenuzamos poco a poco cómo se da la política mexiquense, pero también a nivel nacional, y ya después platicaremos del tercer informe del presidente Andrés Manuel, que me parece que pues sigue como tendría que seguir a mitad de su sexenio. Me parece que ya se está desmoronando poco a poco esta situación. Abiud, sería muy interesante que analizáramos este tema del tercer informe del presidente López Obrador. Te vamos a estar molestando para que nos acompañes en una mesa de análisis rumbo pues a la recta final de este gobierno de la Cuarta Transformación, Abiud. Con todo gusto, amigo, estamos a la orden. Muchas gracias. Abiud Hernández Leiva, prestigiado periodista, líder de opinión y director general de Imperio Informativo, aquí en 1+1, cambiando de tema. Amable auditorio, pues hemos llegado a esta recta final del programa de esta tarde, este jueves 2 de septiembre del año 2021. Quiero agradecer especialmente a todo mi equipo de colaboradores, evidentemente al ingeniero Miguel Zelaya, que siempre está al frente de este gran equipo, a la licenciada Tania Acosta, a obviamente el licenciado Israel Muñoz, que también nos apoya de manera muy intensa y muy atento siempre con lo que se requiera en el ámbito del audio y la voz. Agradecer especialmente al licenciado Fernando Arroyo Vadillo, agradecer a nuestro director y a nuestro coordinador general en jefe de reportajes especiales, don Raúl Ruiz Venegas, y agradecerle especialmente y expresarle mi reconocimiento y mi agradecimiento a el presidente de Grupo 1+1, al doctor Naim Livien Cahui, así como a la directora general de Diario Amanecer y 1+1, la doctora Karina Rocha Priego, su confianza, su apoyo, su valioso respaldo para que este proyecto sea una realidad y seguir poniéndolo a su disposición. A usted, porque trabajamos para usted todos los días. Lo invito para que mañana en punto de las 14:30 horas nos acompañe, ya sabe, aquí en 1+1. Acompáñenos, soy Julio Jiménez y les deseo una excelente tarde. Cuídese mucho, seguimos en pandemia.